Archivos clasificados, el incidente en Kergal 7. Historia de HFY. No se encontró rastro de los cuerpos. No hubo señales de huida. Solo silencio. Y un mensaje grabado en la roca fundida. Nunca debiste tocar tierra humana. Año 3241, Sistema exterior del borde oscuro, planeta Kergal 7. La noche eterna de Kergal 7 parecía inofensiva desde la órbita. Un planeta de atmósfera respirable, sin civilización activa, sin señales de defensa, sin estructuras visibles. Solo algunas instalaciones humanas abandonadas, según los escaneos. El comandante Surtal de la raza Glarn, especie depredadora altamente expansionista, observaba desde el puente de mando con sus múltiples ojos reptilianos entrecerrados. Tierra sin reclamar, gruñó. Humanos débiles. Cobardes. Tomen el planeta. Y háganlo rápido. 12 naves de descenso iniciaron su entrada atmosférica. Un total de 476 soldados Glarn tocaban superficie. Objetivo: instalar una estación minera ilegal. Lo que no sabían era que esa tierra sin reclamar era una zona protegida por protocolo rojo humano. 6:43 UTC, primer contacto. El comandante de superficie, Ronaad, activó su transmisor dorsal para registrar la operación. Zona segura. Ninguna defensa activa. Punto de extracción asegurado. Recommendamos initiar la phase 2. La transmisión fue interrumpida. Estática. Luego, una frase, en idioma galáctico común, sin tono humano reconocible. Presencia no autorizada detectada. Marines en ruta. El operador Glarn palideció, o al menos, el equivalente biológico en su especie. Ronaad retrocedió 2 pasos, mirando el cielo. ¿Qué es eso?, susurró. Pero nadie respondió. Porque nadie sabía qué significaba esa palabra. Todavía. 7:12 UTC, contacto visual. Una de las torres de vigilancia Glarn detectó movimiento a 4 kilómetros al oeste. Algo se aproximaba, a pie. No era un vehículo. No era un animal. No era un dron. Eran 6 figuras humanas caminando en formación. Sin armaduras visibles. Sin escudos. Sin miedo. ¿Exploradors?, preguntó el comandante. No, respondió su segundo. Se mueven como depredadores. El operador activó los drones de ataque. Las 6 figuras no se detuvieron. Los drones dispararon. 3 misiles guiados. 3 explosiones. Silencio. Luego, las cámaras térmicas mostraron algo imposible. Los 6 seguían avanzando. Iluminados por las llamas. Sin rasguños. Uno de ellos sonreía. 7:18 UTC, primer enfrentamiento. Los Glarn abrieron fuego con todo su armamento ligero y medio. Las balas no los alcanzaban. Los marines humanos se deslizaban entre el fuego como si supieran exactamente dónde iba a dispararse cada arma. En menos de 3 minutos, 2 escuadras Glarn fueron neutralizadas. Sin rastro de sangre. Sin cuerpos. Solo armas dobladas como chatarra. Uno de los marines dejó una nota clavada en el pecho de un cadáver. Esto aún no ha empezado. 7:49 Universal Time Coordinated, colapso de la base. La señal de la base Glarn desapareció del sistema central. Un equipo de respaldo desde la órbita descendió para investigar. Lo que encontraron fue aterrador. Las instalaciones estaban intactas. No había señales de explosión. No había fuego. No había cuerpos. Pero el suelo estaba lleno de huellas de combate cuerpo a cuerpo. Clavos rotos. Sangre verde. Garras partidas. En el muro principal del búnker, una inscripción quemada con plasma. Marines. Nunca olvidamos. El oficial de inteligencia Glarn envió los datos a su gobierno con una sola línea. Hemos despertado a algo que no comprendemos. Luego, se desconectó y se autodestruyó con su cápsula. Archivo clasificado, Consejo Galáctico. La Confederación recibió el informe completo. El Comité de Seguridad decidió archivar el caso como pérdida accidental por fallo logístico.
Pero las especies depredadoras que leyeron entre líneas empezaron a entender. Los humanos no respondieron. No exigieron compensación. No emitieron protestas. Solo enviaron 6 marines. Y eso bastó para eliminar a casi 500 guerreros Glarn. Un mes después, en un bar subterráneo del planeta guerrero Renar, un joven recluta fanfarroneaba ante sus compañeros. Dicen que los humanos lloran en las guerras. ¿Qué son de Biles? ¿Qué tan duros pueden ser? Un veterano anciano, con un ojo cibernético y la espalda llena de cicatrices, lo miró en silencio. Se acercó. Colocó una garra temblorosa sobre su hombro. Y dijo: Nunca digas la palabra marines en voz alta, chico. O el universo te escuchará. Y ellos también. Entrevista con un depredador. Lo vi arrancar el brazo de mi hermano con las manos. No lo hizo por furia. Lo hizo porque era lo lógico. Y porque sabía que no lo detendríamos. Prisión de máxima seguridad G-Sur-K, sector tármico. El recinto era conocido como el lugar donde los monstruos se arrodillaban. Un complejo orbital girando alrededor de un agujero muerto, donde los condenados a cadena perpetua de las especies más peligrosas eran encerrados en condiciones diseñadas para romper voluntades. Allí, bajo vigilancia de inteligencia artificial armada, se encontraba uno de los pocos prisioneros sobrevivientes de un encuentro directo con marines humanos. Cal Barot es comandante de las Legiones Trax, una especie bípeda carnívora con una historia de conquistas planetarias. Líder de más de 2000 cazadores. Ahora, un prisionero en una celda sin ventanas. El entrevistador. El Dr. Rael Niven, historiador militar del Consejo Galáctico, fue autorizado para hacer una única entrevista a Cal Barot, como parte del archivo confidencial titulado Percepciones interestelares sobre unidades de combate humano. No estaba preparado para lo que iba a presenciar. La celda estaba oscura. Solo una luz azul iluminaba el rostro del Trax, encorvado, tembloroso. Sus garras, alguna vez afiladas y orgullosas, ahora estaban rotas, comidas por el estrés. El doctor activó la grabación. Culverth. Fui autorizado para. El Trax alzó la cabeza de golpe. No pronuncies esa palabra. Gritó, con una voz rasgada. ¿Cuál palabra? ¿La de ellos? La maldita palabra. El doctor lo observó, confundido. Marines. Cal comenzó a gemir. Y a llorar. El pasado que no quiere contarse. Durante 30 minutos, no respondió nada más. Solo se mecía en silencio, murmurando nombres en su idioma. Finalmente, susurró. Estábamos en Naret. Nos dieron la orden de exterminar una colonia humana para tomar sus recursos. Decían que eran mineros, sin entrenamiento. Pero matamos a los suyos. A sus crías. Y ellos respondieron. ¿Quiénes respondieron? 5. Solo 5. Al doctor Tacleo. ¿5 marines? El Trax no dijo nada. Solo extendió su brazo y mostró lo que quedaba de él. Una cicatriz negra, como si le hubieran cauterizado el hueso por dentro. Uno me lo hizo, con un trozo de piedra. El horror narrado. Cal explicó, con voz temblorosa, cómo esos 5 humanos descendieron sin armamento pesado. Sin vehículos. Sin bombas. Solo sus cuerpos. Y sus ojos. Dijo que uno se movía tan rápido que parecía desaparecer entre parpadeos. Otro rompía paredes de metal con los puños. Una mujer arrastraba a los suyos fuera de sus trincheras, mientras sonreía. Contó cómo su ejército fue desmembrado, reducido, humillado. ¿Por qué no escaparon? Preguntó el doctor. Escapamos. Pero, ellos nos alcanzaron. No corrían. Caminaban. Siempre sabían dónde íbamos. Era como si ya hubieran vivido esa guerra antes. Revelaciones. El doctor, escéptico, lo interrumpió. ¿Es posible que su miedo haya distorsionado los hechos? Quizás eran soldados humanos mejorados, drones incluso. Cal se levantó de golpe, mostrando los tatuajes ceremoniales quemados con láser en su torso. Yo he cazado en las lunas de sangre. He bebido el tuétano de rivales. Nunca temí a nadie. Hasta ellos.
Se acercó al campo de contención de su celda y dijo con los ojos abiertos, al borde del delirio. No eran soldados. Eran una fuerza de extinción. ¿Sabes qué es peor que el miedo? Saber que, no importa lo que hagas, morirás igual. Consecuencias. El doctor terminó la entrevista y salió en silencio. No volvió a hacer preguntas. Solo archivó el material y escribió una nota. Recomiendo revisar las capacidades reales de la unidad Marine. Si esta entrevista es precisa. La humanidad ha dejado de ser una civilización militar. Se ha convertido en una advertencia galáctica. Epílogo. Esa misma noche, la inteligencia artificial de la prisión detectó actividad inusual en la celda de Calvarot. Cuando los sistemas de seguridad lo revisaron, encontraron su cuerpo inerte. Sin signos de ataque. Sin arma. Sin señal de asfixia. Solo una palabra escrita con sus propias garras en el suelo metálico. Ya vienen. Entrenamiento en la muerte, cómo se forja un marine humano. No nacimos monstruos. Nos fabricaron a golpes, frío, oscuridad y dolor. ¿Y ahora somos lo que llaman? Cuando ya no queda nadie más. Instalación Marine 013, subterráneo de Europa, luna de Júpiter. Acceso clasificado, protocolo de silencio absoluto. A 14 kilómetros bajo la corteza helada de la luna Europa, oculto entre capas de hielo, radiación y blindaje cuántico, se encuentra un lugar que ni siquiera la mayoría de los humanos conoce. El complejo Marine 013 no tiene entradas visibles. No tiene señales. Solo una IA llamada Sable controla los accesos, los entrenamientos y las condiciones de vida. Aquí no se forman soldados. Se forjan depredadores. El Candid Auto 991, Dante Ramos. 17 años. Origen, territorios flotantes de los océanos atlánticos post-reconstrucción. Orfano. Nivel de adaptación emocional, bajo. Nivel de agresividad controlada, extremo. IQ, 154. Reflejos de combate, 92 sobre 100. Dante no fue reclutado. Fue seleccionado. Despertó en una celda metálica, desnudo, con frío, hambre y sin saber por qué. Una voz robótica sonó desde el techo. Bienvenido al programa Marine. Tienes 3 opciones. Sobrevivir. Morir. C. Ser eliminado antes de entender la diferencia. Semana 1. La ruptura. Los primeros 500 candidatos caminaron por pasillos sin luz durante 3 días. Sin comida. Sin agua. Sin indicaciones. Aquellos que se sentaban, desaparecían. Aquellos que hablaban, eran silenciados con ondas sónicas. Solo los que se adaptaban al entorno comenzaron a comprender. La primera prueba era el silencio. La segunda, el miedo. La tercera, ellos mismos. Después de 72 horas, quedaban 311. Dante era uno de ellos. Semana 3, el cuerpo como arma. Las pruebas físicas no eran ejercicios. Eran castigos controlados. Respiración bajo presión atmosférica de 3 atmósferas. Lucha contra autómatas de 400 kilogramos. Correr en gravedad cero arrastrando el peso de otro candidato. Lucha a muerte simulada sin armas. Las heridas no se curaban con medicina avanzada. Solo con fuerza de voluntad. Los instructores no enseñaban. Observaban. Uno de ellos murmuró al ver a Dante derribar a 3 candidatos mayores que él. Ese no está aprendiendo. Ese, está recordando algo que nunca debió saber. Semana 7, la mente bajo fuego. Aquí no entrenaban músculos. Entrenaban la mente. Los aspirantes eran colocados en cámaras de sueño forzado. Simulaciones hiperrealistas los enfrentaban a sus peores traumas, a versiones alternativas de sí mismos, a mundos donde perdían todo. La IA Sable analizaba su tolerancia al dolor emocional, a la pérdida, al miedo. Dante falló la prueba 8 veces. La 9ª, dejó de gritar. La 10ª, comenzó a hablar con la simulación. ¿Tú eres yo? No. Yo soy lo que tú nunca te atreverías a ser. Yo soy quien no perdona. Yo soy, el marine que nacerá cuando tú mueras. Dante despertó. Y ya no era el mismo. Mes 4,
Reconstrucción. Los 41 sobrevivientes fueron llevados a una cámara sin ventanas. Solo había silencio. Allí recibieron su primer arma. No one rifle. No una granada. Un espejo. La voz de Sable sonó. Mírate. Ese es tu enemigo. Ahora, destrúyelo. Uno por uno, los candidatos rompieron sus reflejos. Cuando llegó el turno de Dante, no rompió el espejo. Solo lo miró fijamente. Y dijo: él ya está muerto. Ceremonia final, la espiral de fuego. 13 candidatos cruzaron todo el programa. Los llevaron a la cámara del núcleo, donde una espiral de plasma flotaba suspendida entre campos electromagnéticos. La voz final. Desde hoy, no tienen nombre. No tienen historia. Submarina. Cada uno metió su brazo desnudo en la espiral. La carne se quemó. Las terminaciones nerviosas se destruyeron. Una marca en forma de espiral, imposible de borrar, quedó impresa en la piel de cada uno. Dante fue el único que no gritó. Solo murmuró: ahora sí, estoy listo. Epílogo. En el exterior, el universo seguía girando. Las guerras seguían estallando. Las especies seguían compitiendo. Y en lo profundo de Europa, la humanidad acababa de despertar a sus verdaderos hijos. No eran soldados. No eran humanos comunes. No eran héroes. Eran Marines. Operación Espejo Rojo. 12 descendieron. 100.000 esperaban. Cuando terminó, ¿no quedaba nadie? Salvo el eco de una palabra prohibida. Marines. Sistema Seldari, Anno 3243, Planeta Zervarn. Los KRY-Zaan eran considerados el pináculo de la evolución depredadora. Carnivoros puros. Fuerza física abrumadora. Instintos asesinos desde el nacimiento. En menos de 5 años, arrasaron 27 colonias menores y sometieron 3 especies completas. El Consejo Galáctico intentó diplomacia. Fracasó. Mandaron fuerzas combinadas. Fracasaron. Los KRY-Zaan no negociaban. Solo devoraban. Y luego cometieron el error fatal. Atacaron una colonia humana en N-Trava 2. No fue una colonia militar. Eran científicos, agricultores, familias. Fueron masacrados en directo. Las transmisiones se filtraron a los canales humanos. Durante 48 horas, la Tierra no respondió. Ningún discurso. Ninguna advertencia. Solo 2 palabras enviadas al Consejo Galáctico. Espejo rojo. 12 descenso. En medio de la noche de Sirvarn, con tormentas eléctricas en el cielo y sensores orbitales cegados, 12 cápsulas de inserción atmosférica atravesaron el cielo como cometas invertidos. No llevaban distintivos. No emitían señales. No pedían permiso. Atterrizaron a 30 kilómetros de la capital Kryjon, Tharnkar. Dentro de cada cápsula, un solo hombre o mujer. Marines. 12 y 12, primer contacto. Una patrulla de exploradores KRY-Zaan detectó las cápsulas e informó de su presencia. Se enviaron 300 soldados al sitio del impacto. Solo encontraron restos de metal fundido. Y un mensaje grabado en el suelo con plasma. Venimos por lo que hicisteis. Uno por uno, los KRY-Zaan empezaron a desaparecer. Primero las unidades aisladas. Luego, escuadras completas. Los sensores detectaban movimiento, pero nada aparecía en pantalla. 2:37, punto de ruptura. Un destacamento de élite KRY-Zaan, equipado con armamento de pulsos pesados, fue emboscado sin previo aviso. Las grabaciones sobrevivientes muestran solo sombras desplazándose entre estructuras. Un marine aparece por un segundo. Salta desde un edificio, ejecuta 3 movimientos en 1,2 segundos, y elimina a 4 KRY-Zaan. Uno de los soldados activó su micrófono mientras huía. No son humanos. No tienen alma. Nos están cazando. 5:50, terror colectivo. El comandante supremo Kryjon, Thirkral, ordinó evacuar la ciudad de Tharnkar. La capital de un imperio depredador. Evacuada por 12 humanos. Las tropas ya no respondían.
Algunos se suicidaban antes de ser capturados. Otros huían hacia las montañas, abandonando armamento y estatus. Se hallaron grabaciones de alta frecuencia de marines silbando melodías humanas clásicas mientras avanzaban. Uno repetía una frase. 14 colonias. 50.000 muertos. ¿Creíste que lo olvidaríamos? 8. El final del dominio. Al amanecer, las cámaras orbitales mostraban la ciudad de Tarnker desierta. No hubo fuego nuclear. No hubo bombardeo. Todo fue hecho a pie. A mano. En silencio. Las únicas señales restantes eran 27 estandartes KRYZAN clavados en el suelo, con un símbolo tallado en la base. Una espiral. La marca de los Marines. Consejo Galáctico, informe de crisis. El embajador Zabor, al recibir el reporte, lo leyó en voz baja frente a los demás líderes de especie. Luego, hizo una pregunta. ¿Cuál es el nombre del escuadrón? El agente de inteligencia respondió. No tienen designación oficial. Solo un apodo no autorizado. ¿Cuál? Los que no regresan hasta que termina. Última escena. En un transporte silencioso de regreso a la Tierra, los 12 marines iban en sus cápsulas de recuperación. Dormían sin soñar. En la pantalla de control, un mensaje de texto. Misión cumplida. Venganza entregada. No olvidar. No perdonar. Y por primera vez desde el ataque, el protocolo espejo rojo fue archivado. Con una nota. Aplicado con éxito. Sugerimos no volver a usarlo. Las consecuencias podrían ser peores que el enemigo. El día que los marines se rebelaron contra sus propios dioses. Hubo una misión que nadie debió autorizar. Una guerra en la que los marines lucharon contra el abismo mismo. Volvieron distintos. Y desde entonces, ni los dioses se atreven a decir su nombre en voz alta. Archivo secreto, clasificación, protocolo negativo. Nombre de misión, Operación Némesis. Fecha, desconocida. Ubicación, inexistente en el mapa estelar. Duración estimada, 72 horas. Resultado, clasificado. Introducción, la brecha. En el año 3244, durante un experimento con tecnología de salto hiperdimensional, una anomalía se abrió en los márgenes de la nebulosa de Barkay. La sonda enviada a explorar transmitió durante 13 segundos antes de desaparecer. El contenido de esa transmisión fue suficiente para causar colapso nervioso en 3 científicos humanos y un suicidio entre el equipo alienígena de análisis. La imagen final captada mostraba un paisaje distorsionado, criaturas imposibles, y en el centro, una entidad no identificada que parecía observar directamente a través del monitor. La inteligencia artificial de seguridad solo emitió una frase. No es un universo muerto. Es una prisión. Y algo dentro quiere salir. El envío. Contra toda recomendación, la Oficina de Evaluación de Riesgos ordenó una misión de contención. Ningún soldado aceptó. Ningún androide sobrevivió a la preparación. La única opción viable, marines. El escuadrón seleccionado fue Unidad Onyx 7, compuesto por 8 marines activos. Entre ellos, Dante Ramos. Antes de abordar, la IA Minerva preguntó. ¿Saben que no hay protocolo de rescate? Dante respondió sin dudar. ¿Desde cuándo necesitamos uno? Dentro del vacío. La entrada a la dimensión fue registrada. Las transmisiones se cortaron en cuanto la nave atravesó el umbral. El tiempo dejó de fluir de forma lineal. Durante 72 horas terrestres, no hubo contacto. Ninguna señal de vida. Ninguna salida. Entonces, a las 73 horas, la nave regresó. Sin daños. Sin sistema de comunicación. Sin necesidad de combustible. La compuerta se abrió. Lo que regresó. 7 marines descendieron. Caminaban con paso firme. En silencio. Sin heridas visibles. Pero algo era distinto. Sus latidos eran más lentos. Sus niveles neuronales mostraban actividad fuera de los rangos humanos conocidos. Sus ojos no parpadeaban. Cuando se les preguntó qué había dentro de la anomalía, Dante solo dijo. No era un lugar. Era un juicio. Y luego agregó.
No vencemos. Nos dejaron salir, porque ahora sabemos algo que no deberíamos. Efectos colaterales. Desde su regreso, los Onyx 7 mostraron capacidades anómalas. Velocidades de reacción imposibles de medir. Capacidad de detección de amenazas sin sensores. Tolerancia a ambientes letales. Alteración espontánea de frecuencias de comunicación mental. Un psicólogo del programa declaró: no lucharon contra el enemigo. Lucharon contra el concepto de miedo, y lo mataron. El mensaje. Al revisar la nave, en la cubierta central, se encontró grabado con láser. No hay dioses. Solo errors antiguos. Y nosotros, somos la corrección. Las especies con capacidades psiónicas que intentaron leer la mente de los marines colapsaron en crisis psicótica. La palabra Onyx fue eliminada de los registros públicos. La humanidad cerró la grieta con una explosión de antimateria. No para destroyer, sino para seller. Epílogo: el mito crece. Desde entonces, ningún marine volvió a hablar de lo que ocurrió. Pero en ciertas zonas del espacio, donde los templos abandonados flotan en silencio, comenzaron a aparecer símbolos en espiral y frases grabadas en piedra. Vimos a los que se hacían llamar dioses. Y les enseñamos a tener miedo. La palabra prohibida. Las leyendas matan más rápido que las balas. Y hay una palabra que no se pronuncia jamás en voz alta. Porque si alguien la escucha, podrían venir. Sistema del Ya'ar, año 3250. Planeta Gortek, capital del Imperio Telic. Los Telic eran nuevos en la escena galáctica. Una especie reptiloide, de evolución acelerada, con biología de guerra. Fuerza, colmillos, órganos redundantes, escamas con resistencia balística. No conocían miedo. Durante 2 ciclos, arrasaron sistemas débiles, conquistaron 14 planetas y esclavizaron 3 especies. La Confederación Galáctica, temerosa y dividida, no hizo nada. Los Telic empezaron a creer que eran intocables. Hasta que atacaron la colonia humana Caldera 12, creyendo que era una base abandonada. No sabían lo que desataron. Día 1, la masacre. La colonia fue arrasada. 1200 civiles ejecutados en directo. Transmisiones de burla. Exhibición de cadáveres. Rieron. Celebraron. Quemaron banderas humanas frente a cámaras. Un joven Telic dijo ante la prensa intergaláctica: ¿estos son los famosos humanos? Los vamos a extinguir. ¿No sabían que habían pronunciado la palabra prohibida? Día 2, el susurro. Un explorador Telic interceptó una transmisión humana. Confirmado, ataque en Caldera 12. Activando protocolo dormido. Repetimos, marines, en movimiento. El explorador, al escuchar ese término, se detuvo. No sabía por qué, pero su piel escamosa tembló. Buscó en las bases de datos públicas. No encontró nada. Solo un archivo restringido, sin texto, con una etiqueta de advertencia. No abra este archivo si valora su cordura. Día 3, el miedo. En las ciudades Telic comenzaron a circular rumores. ¿Qué es un marine? Dicen que no usan armas. Dicen que no gritan. Dicen que no mueren. Un comandante superior ordenó silencio. Amenazó con ejecuciones públicas para quienes pronunciaran esa palabra. Pero el rumor ya se había sembrado. Y el miedo germinó rápido. En una base militar de alta seguridad, uno de los capitanes desertó. Su testimonio filtrado decía: escuché historias. Si los marines vienen. No hay planeta que nos salve. Día 4, el cielo se abre. Sin señales. Sin sensores. Sin diplomacia. Solo un cambio súbito en la atmósfera superior. Las nubes se partieron. 12 luces negras descendieron como sombras sólidas. No eran cápsulas. Eran marines. Sin bandera. Sin escudo. Sin nombre. Día 5, silencio. La capital Telic dejó de emitir. Todas las transmisiones cesaron. Un equipo del Consejo Galáctico intentó contactar. Lo único que recibieron fue una imagen. Una figura humana de pie sobre las ruinas de un monumento Telic, con un casco en la mano.
La ciudad entera parecía detenida. No había fuego. No había sangre. Solo, ausencia. Como si la vida hubiera decidido escapar por voluntad propia. En la base del monumento, una inscripción grabada en idioma común. Esto no fue un castigo. Fue un recuerdo. Para que nadie olvide lo que pasa cuando se pronuncia la palabra prohibida. Epílogo, en toda la galaxia. Las academias militares de más de 20 especies modificaron sus entrenamientos. Prohibieron hablar de ellos. Prohibieron simulaciones. Prohibieron su estudio. Solo una lección obligatoria fue implantada en todo programa de defensa. Si un día escuchas la palabra marines, no preguntas. No luches. Core. Tierra, un año después. Dante Ramos caminaba por un bosque reconstruido en Marte. A su lado, una niña le preguntó: ¿Tú eres un marine? Dante la miró con calma. No, respondió. Los marines ya no somos personas. ¿Entonces qué son? Él sonrió, pero su voz fue apenas un susurro. Somos la historia que se cuenta cuando todo lo demás ha fallado. Y siguió caminando, dejando tras de sí solo huellas, cicatrices y leyenda. Fin de la historia.